Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es un gusto estar en la casa del Señor siempre, ¿verdad? Aquí es donde manda Jehová bendición y vida eterna. Voy a pedirles, por favor, abran ahí en su Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Es un verso muy pequeño. Es una sola oración. Incluso es la introducción para lo que conocemos como el día del Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. Y dice de esta manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nuevamente, hermanos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites ya de estar en tu casa, en este santuario, Señor, para glorificarte, para en esta unidad, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, glorificar tu nombre, Jesús. Muchas gracias. Y yo te pido que en esta hora tu palabra, Señor, lo que tú has de hablar, lo que tú has de enseñar, de recordar al corazón, se quede, Señor, en nuestra mente, se quede, Señor, en nuestra alma, para edificación y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia. Amén. Gracias por estar de pie, hermanos. Pueden tomar su lugar. Como ya les anticipaba, el versículo anterior, pues, es el encabezado del cumplimiento de la promesa neumatológica, lo que supone una nueva etapa para la humanidad, la inauguración de la iglesia, del cuerpo místico del Señor aquí en la tierra. Es la introducción, no es la manera de empezar, a introducirnos, antecedernos a cómo es la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que acabamos de leer, hermanos. Esta fracción, eso tan pequeño. Recuerde, estamos en el mes de la oración todavía. La temática mensual que estamos viendo es la oración. ¿Qué tan importante será la oración? Es de suma importancia, pero hay algunos elementos que tenemos que considerar. La palabra nos menciona que hay ocasiones que pedimos, pero que no sabemos pedir, que pedimos mal. Y hay algunas consideraciones que hacer para la oración. Y esta frase, esta introducción que nosotros acabamos de leer, así como está de pequeña, ¿verdad? Pero no es para nada insignificante, hermanos. Tiene una enseñanza profunda en algunas palabras o en alguna frase que vamos a ver más adelante. Es la introducción, les decía, de la manifestación prima y estruendosa de la tercera persona de la divinidad, que viene por primera vez de forma intencionada y masiva para los hombres. Ya antes se había visto que el Espíritu Santo estaba trabajando, estaba obrando de forma esporádica, de forma muy precisa, específica, en algunos de los hombres de los llamados del Antiguo Testamento. El Señor bajaba, hacía la obra con ellos y en ellos, y regresaba nuevamente el Espíritu Santo. Pero es la primera vez que viene el Espíritu Santo para quedarse a morar, para quedarse a habitar en medio de su pueblo, en medio de los redimidos, ¿verdad? Y hay una manifestación de la glosolalia, una diversidad de lenguas que se dieron en los discípulos obedientes que estaban ahí ese día. Si usted lee el pasaje, todo esto viene a continuación. Viene la predicación petrina cuando es todavía, yo creo, o sigue siendo este episodio de la palabra del Señor, la envidia de muchos evangelistas, de muchos pastores, que con una predicación, después de estar orando, una predicación, al menos 3 millares de personas, sin contar las mujeres, sin contar a los niños, escucharan y se convirtieran a los pies del Señor. Todo esto sucede, todo esto le precede o sigue delante de este versículo que acabamos de leer. El Espíritu Santo, el fuego, el estruendo recio, las lenguas, ¿verdad? La conversión de aquellos 3,000. Todo esto viene, hermanos. Pero hay algo importante, hay algo interesante que está aquí.
La mayoría de las veces cuando se predica, se abordan solo estos tópicos. Cuando se diserta sobre la palabra, solo se habla de que vino el Espíritu Santo, de que se hablaron lenguas, de que hubo convertidos, de que hay una transformación en Pedro. Solo se habla de esta situación. Pero la palabra siempre tiene una enseñanza para nosotros. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Y a veces lo pasamos por alto. Escuchaba yo un par de predicaciones en esta y la semana anterior, y que la común era de que el exponente decía: había leído esta porción varias veces y nunca había puesto atención lo que la palabra me quiere decir aquí. Hay ocasiones en que nos enfocamos en lo que ya sabemos o en lo que se nos ha predicado, pero el Señor a veces en un punto y coma, fíjese bien, en un punto y coma quiere hablarnos a nosotros. Comienza diciendo: cuando llegó el día de el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés, hermano? Nosotros nos decimos pentecostales, es una línea del cristianismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué era el Pentecostés en este momento? El Pentecostés era la cuenta de unos días, es decir, 50 días después de la Pascua. Eso es lo que quiere decir Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde se realizaba una celebración judía. Esto es el Pentecostés. Estaban en la víspera del Pentecostés. ¿Qué se hacía, hermanos? Era la fiesta de las 7 semanas. Ellos celebraban en la Pascua que el Señor los había sacado de esclavitud de Egipto, pero que también había preservado a los primogénitos. Eso es lo que ellos celebraban, lo que el pueblo de Dios celebra, todavía los judíos ortodoxos, celebran en la Pascua, que sus primogénitos fueron librados de la muerte. No murieron como los de Egipto, como los de los egipcios, ¿verdad? Y preservar a los hijos de Israel, de los judíos, era la preservación del pueblo total. ¿Cómo se dio esto, hermanos? ¿Recuerdan? Pues la muerte de un cordero fue sacrificado y se ponían los dinteles en las marcos de las puertas, se ponía ahí la marca de la sangre del cordero inocente y el ángel de la muerte pasaba de alto, seguía de liso en aquel lugar. Eso estaban celebrando en la Pascua. También que fueron libres de esclavitud, en una tierra, en un pueblo extraño, donde estaban en servidumbre, donde estaban subyugados, eran libertados. Eso estaban celebrando en la Pascua, pero 50 días después, empezaban a contar esas 7 semanas, y 50 días después venía la fiesta de las cosechas, el Pentecostés, el Saubot, como le dicen los judíos actualmente. ¿Qué celebraban? Bueno, ahí era principalmente una fiesta agrícola, de lo mejor que había dado la tierra, se lo daban al Señor. Pero mire, lo interesante es que a los 50 días de que son libertados, viene el Señor y habla en Sinaí. 50 días después de que salen, después del Pentecostés, 50 días de la Pascua, el Señor les habla en el Sinaí y el Señor entrega la ley y el Señor, en medio de aquel humo y de aquel estruendo, habla nuevamente a su pueblo. En esta ocasión va la presencia de Dios en unas tablas de piedra donde tiene un decálogo de lo que ellos tienen que hacer, y esa era la comunión con Dios. Eso es lo que estaban celebrando. Hoy para nosotros, hermanos, el día de la Pascua es cuando el Señor muere por cada uno de nosotros. Ha preservado la vida de su pueblo y nos ha traído de la esclavitud del pecado a libertad. Esa es nuestra Pascua en la actualidad. Y 50 días después viene el Pentecostés, donde es el derramamiento del Espíritu Santo. Allá la presencia del Señor estaba en aquellas tablas de piedra, hoy está dentro de nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Esa es la similitud que tiene, o eso es lo que estaban celebrando. Por eso resalta y la importancia del día del Pentecostés. Es un hecho, es un momento que, hermanos, el Señor no hace las cosas por casualidad. Cuando vamos a un estudio profundo de la palabra, van sucediendo las situaciones, y no es porque esto sea místico. A veces somos más místicos cuando decimos el aposento alto. Bueno, es que el aposento alto tenemos que estar en ese lugar, y hay algunas iglesias que llevan por nombre o nombran así, ¿verdad?, las congregaciones, el aposento alto, cuando el aposento alto era solo una terraza, ya sea el segundo o el tercer piso de aquella casa,
donde se congregaban para hacer fiestas. Usted ha visto que, bueno, hoy en la actualidad hay algunos condominios, algunos edificios que en su última parte, en la parte superior, lo habilitan como alguna plataforma para hacer algún desayuno, para hacer algunas comidas. Más o menos algo similar era el aposento alto. No era algo místico. A veces debemos entender las situaciones y ver lo que realmente el Señor nos quiere hablar. Y bueno, el día del Pentecostés iba a llegar, hermanos, y estaban todos reunidos, todos unánimes. Estaban en esa parte. ¿Cuántos eran los que estaban reunidos ahí en este día, hermanos? Si regresamos un capítulo anterior, ahí en Hechos 1, en el 15, nos dice que estaban reunidos aproximadamente como 120. Eran los que estaban congregados en ese momento. 120 esperando el cumplimiento que el Señor les dijo: no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder, la llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento, la promesa de Dios. No se muevan. 120 reunidos. La mayoría de los estudiosos nos dicen, bueno, esto es algo consecutivo después de la narrativa de que estaban estos 120 en oración. Es más o menos los mismos 120 aproximados que están aquel día del cumplimiento, el día del Pentecostés, son más o menos los que están ahí reunidos. Pregunta, hermanos, ¿eran los únicos que habían seguido al Señor? ¿Eran los únicos que se habían convertido? Claro que no. La palabra nos menciona ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, en el versículo 6, ahí en adelante, está relatando el apóstol Pablo cómo es que él recibió la enseñanza ahí en la primera carta de los Corintios. Dice, yo recibí esto, que el Señor murió por nosotros, el Señor resucitó y anduvo por 40 días, ¿verdad? Dice, y apareció. Y empieza a decir ahí a cada uno de los discípulos que el Señor apareció después de resucitado, pero hay un versículo ahí en el 5, en el 16:5, interesante, que dice, y apareció aproximadamente como a 500 personas. Dice, y Él se apareció después de la resurrección por 40 días como a 500 personas. Entonces aproximadamente había al menos 500 de sus discípulos de los que el Señor se aseguró de decirles, miren, yo estoy vivo, yo he resucitado, recuerden que yo les he dado un mandato, pero no había 500 el día del cumplimiento del Pentecostés. 380 no sabemos dónde estaban, solo había 120. Solo había 120 en esa ocasión, Y estaban todos unánimes juntos. Qué interesante, hermanos. Vamos a empezar por esta palabra o esta frase que dice que estaban todos juntos. Estaban geográficamente en un lugar. Cuando usted ve la traducción de este pasaje en algunas otras versiones que no derivan de la Reina Valera que nosotros tenemos, por ejemplo, si usted lee este pasaje de Hechos 2:1 en la versión de Dios habla hoy, la de la Biblia al día, traducción del lenguaje actual, cualquiera de estas se va a encontrar que dice, y estaban todos juntos buscando al Señor, pero no dice unánimes juntos. Solo Reina Valera resalta esto. Yo he dicho que me gusta leer las versiones actuales porque, bueno, tiene algunas palabras que son muy contemporáneas, que las podemos entender, que la narrativa a lo mejor es muy cercana a nosotros. Pero estos pasajes particulares son los que le dan esa riqueza a la versión de la Reina Valera. Todas las demás omiten lo que dice la unanimidad y solo dice estaban juntos, estaban reunidos. Pero Reina Valera resalta algo, estaban unánimes. Es la única versión en nuestro español que lo resalta, todas las que derivan de la traducción de Reina Valera. Hermanos, cuando nosotros vamos a los originales, dice que estaban ahí todos en un solo lugar geográfico, en un solo momento. Estaban todos ahí reunidos. Esto es interesante. Estaban buscando al Señor en un solo lugar, hermanos. Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros nos reunimos, sucede algo maravilloso. No es algo místico para que nosotros empezamos a imaginar algunas cosas. Sí es cierto, la palabra dice que donde están 2 o 3 congregados reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, es cierto. Pero sucede algo, hermanos, cuando nosotros estamos juntos. Cuando usted se congrega con su familia, ¿verdad?
qué bonito cuando llega la familia de viaje, de visita, y los primeros días, abrazos, apapachos, y hace cuánto que no nos veíamos, y a desvelarse, a contar algunas historias, lo que ha pasado, a ponerse al día. Pero conforme avanza el tiempo, cuando usted va conviviendo con esa familia, como que empieza a decir, ay, como que ¿cuándo se van? Hay un dicho, o se menciona, dice, los parientes como el sol. Entre más lejos mejor lo están completando ustedes. ¿Por qué? Porque a veces el habitar, el reunirnos, estar juntos, hermanos, por la diferencia de carácter comienzan los roces. Y a veces decimos, yo quiero mucho a algún familiar, algún amigo, lo quiero mucho, pero allá donde está, allá está muy bien. A veces decimos esta situación, ¿verdad? A veces decimos de alguna persona, ay, el pastor Omar es muy buena gente, pero cuando está dormido nomás se despierta. Así déjenlo dormidito. Esto es algo de la naturaleza humana. Pero el Señor nos está llamando a reunirse. Quédense juntos, en un solo lugar. Ay, la hermana ya empezó a decir. Ay, este hermano ya empezó a hacer. Más adelante la palabra del Señor comienza a decirnos, ahí tanto en Colosenses 3, versículo 13 y Efesios 4, 2, dice que debemos estar juntos, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Este es el mandato que el Señor ha hecho. 380 no estaban, solo 120 se quedaron juntos. Solo 120 comenzaron a soportarse, comenzaron a estar reunidos y unidos, hermanos. Hay ocasiones en que está el tiempo de oración y mire, cuando estuvo la pandemia en su momento más crítico, más fuerte, bueno, nos estábamos reuniendo cada quien en la casa y por estos medios electrónicos nos estábamos poniendo de acuerdo. Pero el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a estar reunidos, juntos, estar aquí, estar en un lugar, en un aposento alto, en un lugar específico, diseñado, destinado para eso. El aposento alto era un lugar que se prestaba porque no tenía las divisiones de una casa o no tenía las divisiones pues entre una habitación y otra. Pueden estar todos en una nave como lo estamos ahorita nosotros. Por eso era especial el aposento alto, no porque tuviera algo de místico, sino era un lugar donde podían estar reunidos todos los hermanos, como esta nave. Alguno de los 380 podría decir, bueno, pues sí, vamos a estar orando, pero espérenme tantito, yo voy a lavar la ropa. Bueno, a mí mándenme las peticiones de oración aquí en el WhatsApp y me pongo a orar a determinada hora. Pero eso no es lo que el Señor mandató. Juntos, porque ahí van a empezar a conocerse, porque ahí van a empezar a modelar su carácter, porque ahí van a empezar a saber las necesidades uno del otro, juntos, como un solo hombre. Así como encontramos ahí en Colosenses 3:13, Efesios 4:2, que tenemos que soportarnos unos a otros, hay una oración que nos menciona el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, que le dice al Padre, te pido por ellos que sean uno solo, como tú y yo somos uno. Ese es el propósito de estar juntos, hermanos. Ese es el propósito de estar reunidos, todos juntos. Si vamos al original, les decía, me interesó y vi que solo Reina Valera tenía esta traducción y me interesó y dije, bueno, ¿por qué Reina Valera tiene la unanimidad? No solo de estar juntos, sino de la unanimidad. Bueno, esto es interesante, el Señor nos llama a estar reunidos, pero a estar solo en un solo sentir también. Tenemos que estar juntos, hermanos. En la oración no es de, bueno, cada quien en su casa. Cuando nos es posible, tenemos que estar en la oración aquí, como un solo hombre. ¿Cómo fue la entrega de la ley en aquel monte, en aquel cerro? El Señor les dijo específicamente, por 3 días van a hacer ayuno y al tercer día, bueno, van a limpiar sus vestidos, pero al tercer día quiero a todo el pueblo reunido. Pero hay una característica que les dice el Señor, como un solo hombre.
Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, nos empieza a decir este pasaje, estaban todos unánimes juntos. Ahí es donde envía la bendición el Señor, hermanos. Cuando estamos todo el pueblo juntos, reunidos. Pasaron 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos, Él ascendió al día 40, pasaron 10 días que estos hermanitos, estos 120 estuvieron orando, estuvieron soportándose, aguantándose unos a otros, y ya cuando era un solo grupo, viene la bendición de parte de Dios. Tenemos que estar unidos, hermanos, amándonos, soportándonos unos a otros, en la oración. Recuerde que estamos hablando de la oración, porque a lo mejor nosotros podemos decir, no, yo soy muy bueno orando. ¿A qué hora está el templo solo para venir que no haya nadie? Cuando hay un servicio de oración el viernes a las 6 de la tarde. No, es que yo vengo los lunes a las 8 de la mañana porque no me gusta estar con los demás. ¿Qué cree? Eso es antibíblico. De acuerdo al principio que encontramos en la palabra. Eso es antibíblico. Tenemos que estar todos juntos en este espacio orando, hermanos. A menos que usted esté en el trabajo, a menos que usted esté con alguna enfermedad en la casa, pero si usted quiere orar, tenemos que estar juntos. Esta iglesia tiene la oración el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, si usted quiere orar, si a usted le gusta orar, si usted quiere estar con sus hermanos orando y tiene tiempo el viernes a las 6 de la tarde, ¿dónde cree que tiene que estar? Este es su aposento alto. Este espacio es nuestro aposento alto para estar todos juntos. Y continúa diciendo, o primero dice, y estaban unánimes, de un solo ánimo. Les decía, me llamó la atención que está diciendo en su original, dice, esan, pantes, homou, epi, auto. Bueno, lo estoy viendo algunas partes del griego. Cuando nosotros vemos, dice, esan pan, el pan que viene de una sola parte. Por ejemplo, la panacea, la pangea, deriva de esta palabra que quiere decir todos. Pero cuando dice homou, esto quiere decir estaban todos como un solo ánimo, eran uno solo. Esta palabra homou, como homogéneo, la podemos explicar de la siguiente manera, hermanos. ¿Cuántos de aquí han hecho masa para galletas, para pan, para panqués, para hotcakes? ¿Cuántos de ustedes han hecho masa, alguna pastita para hacer galletas? Las misioneritas, ¿dónde están? Bueno, no hay misioneritas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta masa, hermanos? Nosotros agarramos diferentes ingredientes en un tazón, ¿verdad? Y los comenzamos a mezclar. Incluso llevan cierto orden, no podemos mezclar uno primero que otro, llevan un orden, ¿verdad? De cómo debemos ir vertiendo cada uno de estos elementos. Incluso hay ocasiones en que nos dice a una temperatura determinada que deben de estar, porque si no se corta, creo, la masa. Bueno, ustedes saben mejor de esto. Pero comienzan a vertir el horno para hornear, la harina que es sólida, espolvoreada, y le ponen también sus huevitos que son viscosos, a veces le ponen mantequilla, grasosita, le ponen aceite a veces para que no se pegue, a veces lleva agua, y el aceite y el agua no se mezclan o no se llevan, hermanos, pero en ese tazón, cuando usted los empieza a mezclar y a juntar, ya después de que se hizo una buena mezcla, de que usted sabe irlos mezclando, ¿qué queda? Una pasta homogénea, que estén homou. En el original dice así, dice, hacen pantes homou, estén todos juntos como uno solo, como esa masa homogénea. Cuando tiene ya la masa para los hot cakes o para las tortillas, ¿a poco usted puede decir, ay, voy a separar tantita harina de aquí? No, se lleva de todo en aquella masa, ¿verdad? Ya en esa mezcla homogénea viene la harina, viene el polvo para hornear, viene el huevo, o si es para repostería, pues viene el azúcar, viene la esencia de vainilla o de lo que usted le ponga, ya viene ahí, no lo puede separar. Este proceso para separar es casi imposible. Ya es una sola mezcla. Y no dice la harina, yo soy más importante, yo resalto más. Son todos iguales, hermanos. O no dice el polvo de hornear, yo soy más importante. No, él comienza a hacer su función de esponjar, de inflar, pero está junto con la misma mezcla.
Eso es lo que nos dice el Señor. Ya cuando estén reunidos, estén con un solo propósito, una solamente, unánimes. Ya se juntaron, ya se soportaron, ya se conocieron, ya empezaron a perdonarse unos a otros, perfecto. Ahora viene lo interesante. No solo que estén reunidos bajo un mismo techo, sino que estén en un solo propósito, como un solo hombre, para estar en oración, hermanos. Esto es importantísimo. La palabra nos dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas si no nos ponemos a cuentas con nuestros maridos, esposas, ¿verdad? Si por ahí se le quemaron los frijoles a mi esposa, o de plano no me hizo frijoles, pues yo me puedo enojar. Oye, yo vengo de trabajar todo el día y los niños unos frijolitos y estoy enojado y me voy a orar. ¿Qué creen, hermanos? Tengo que ser un solo hombre con ella. Mujer, perdóname porque mira, tú también vienes de trabajar y estás cansada. Mejor ahorita pedimos unos frijolitos por Uber y aquí no pasó nada. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas de la misma manera en la congregación, hermanos. Tenemos que llegar a un mismo propósito y a un mismo sentir. Porque hay ocasiones que podemos venir a la oración y nosotros podemos estar disparejos orando por diferentes situaciones. Incluso a veces situaciones contrarias entre nosotros en la misma congregación porque no nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos que estar, sí, juntos, pero en un solo ánimo. ¿Por qué tenemos que estar en un solo ánimo? Hermanos, porque primero debemos estar en esa unidad con Dios en Cristo Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. Debemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos pedir como conviene. Y como conviene solamente el Espíritu lo sabe. Y si no estamos unidos a Dios a través de Cristo Jesús, no vamos a saber pedir, hermanos. En la pandemia, o cuando estuvimos en la pandemia, había ciertas oraciones que unos oraban, Señor, detén la pandemia, llévate este virus. Y otros oraban, Señor, gracias por la pandemia, porque solo así vamos a predicar. Oraciones diferentes, hermanos. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Qué interesante, ¿verdad? Primero tendremos que aprender a escuchar cuál era la voluntad de Dios para estar orando que se cumpla la voluntad del Señor. Debemos estar en esa unidad primero conociendo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra congregación? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia, para nuestro entorno, para nuestra ciudad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí, hay veces que ya está revelado qué es lo que Dios quiere para la humanidad. ¿Qué es lo que desea Dios? Que todos se salven y que ninguno perezca. Pero ¿cómo vamos a jugar nosotros en esta tarea? Eso es lo que hay que preguntarle al Señor. Eso es lo que hay que preguntarle al Señor. Tenemos que estar unidos con Dios. Tenemos que estar unidos, amados hermanos, unos con otros, entre otros. Hay situaciones difíciles que a veces pasa al pueblo del Señor y Esmirna no es la excepción. Entre nosotros, entre nuestros hijos, entre los de casa, hay ocasiones en que están pasando cosas difíciles y nosotros no sabemos. Pero cuando usted se entera, ahorita el director de alabanza hacía una oración por uno de nuestros miembros que estaba pasando una situación difícil de enfermedad. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero es una parte delicada. No, no todos, hermana. Hay algunos que no. De hecho, yo ayer platicaba con uno y decía, ¿cómo? Porque no están unidos. A lo mejor los que están aquí todos están juntos y unidos, pero hay unos que no. Incluso hay unos que no han notado que no ha venido, ¿verdad? Pero cuando sabemos que hay un problema de enfermedad difícil, grave, pero que para Dios no hay imposibles, pero que es un problema grave, le dan ganas de orar. Pero si usted no sabe qué está pasando, pues quién sabe dónde ande. A lo mejor ya se fue al mundo, porque no estamos unidos, hermanos. Porque no sabemos qué está pasando alrededor de nosotros.
Porque no sabemos cuál es la necesidad de mi hermano que está al lado. Porque no sabemos qué es lo que está sufriendo, de qué tiene carencia mi hermano que está al frente. ¿Cuáles son las batallas que está llevando? A veces nos falta esa unanimidad. Estamos juntos, pero no sabemos qué está sucediendo. No se trata de revelar o de empezar a destapar, ¿verdad? Pero a veces nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas y de los demás seguimos viviendo como si nada, hermanos. Cuando dice la palabra, cuando somos uno, un solo cuerpo, nos tenemos que doler por los que se están doliendo. Entonces este pasaje lo que nos dice que antes de que viniera la manifestación del Espíritu Santo, estaba la iglesia, 120, no eran todos, eran 500, o al menos se mencionan hasta 500 hombres que se les apareció el Señor, ¿verdad? Pero al menos podemos rastrear a 500, pero solo había 120 los que cumplieron. Una parte de ellos cumplió. A lo mejor de la iglesia somos 300, cerrando números, somos 300, y a lo mejor solamente 100 van a estar unánimes juntos, hermanos. Con esos el Señor puede trabajar. Con ellos el Señor puede trabajar. Y estaban estos 120 y estaban congregados en un solo espacio geográfico, a un solo momento, en una sola hora, pero con un solo sentir. Eran estas tres características. Estaban en este lugar, juntos, en un mismo tiempo, en un mismo sentir, con un mismo deseo. Y el Señor se manifestó poderosamente. Esto tenemos que hacer nosotros para la oración. No nada más decir que somos una iglesia que ora mucho. Sí, pero estemos juntos. Sí, pero estemos en un solo ánimo. Sí, pero estemos orando los unos por los otros con conocimiento de causa. Hay mucha necesidad en la congregación. ¿Usted conoce la necesidad de alguien de nuestros hermanos, presentes o ausentes? Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a comenzar a hacer esta práctica. Ya estamos juntos, ya estamos bajo este mismo techo. Estamos al menos 40 almas aquí y de este otro lado como otras 10. Entonces ya estamos reunidos aquí. Ya podemos estar entonces en un mismo sentir. Esa necesidad, está viendo que hay hermanos que están pasando al altar. ¿Por qué cree? Si usted quiere ser uno con ellos, pase, hermanos, ore con los que están aquí en el altar.